La moda crea sociedad. Los usos y costumbres son reflejados en el ser humano mediante la indumentaria, y solo es necesario repasar la historia para entender por qué se vestía de tal o cual manera. Más allá del uso funcional, la moda, desde sus orígenes, son toda una declaración de intenciones y en nuestra historia cargada de mestizaje, existieron vínculos con un pasado monárquico, aires de independencia y periodos imperiales que desembocarían en transformar al México contemporáneo que conocemos hoy en día. Consciente de su condición moral, de lo efímero de la vida y de lo frágil de la memoria, el hombre novohispano compartió el íntimo anhelo de perpetuar su recuerdo y preservar su efigie para la posteridad que ha distinguido y acompañado al ser humano a lo largo de su devenir histórico, en todos los rumbos y en todos los tiempos. Entroncado por España en la historia del arte figurativo de Occidente, a partir del siglo XVI, los habitantes de México colonial buscaron la representación de los individuos más preclaros, vivos o muertos, a través de sus rasgos físicos o morales y de los atributos e insignias que les eran propios. Se tuvo el cuidado de vestir al retratado con la indumentaria que le correspondía y rodearlo de todo aquello que contribuyera a caracterizarlo. Por esto, podemos usar los retratos como documento para indagar sobre la moda novohispana de la época en la que estos fueron pintados. El lujo y la ostentacidad de la corte novohispana del siglo XVII se prolongó durante el siglo XVIII, llegando la moda en este último periodo a ser excesiva. Francia transmitió el espíritu de corte a toda Europa. El gusto, el arte francés y hasta la lengua fueron cultivadas del occidente al oriente europeo. Las alianzas dinásticas de los Borbones, la dispersión de los artesanos, la superioridad creciente de la sederia francesa y la primacía de los vestidos de París otorgaron a la civilización francesa un lugar privilegiado dentro de la moda. A partir de la llegada del rey Borbón Felipe V a España a principios del siglo XVIII, la moda en este país fue totalmente influenciada por Francia y más tarde fue transmitida tanto a los hombres como a las mujeres de la Nueva España. Españolas y criollas llevaban escotes pronunciados que cubrían con ligeras muselinas, utilizaban corpiños muy ajustados que terminaban en ángulos agudos y agregaban a los bordes de sus camisas elaboradas encajes. Utilizaban faldas amplias, bajo las cuales se colocaba el armazón de arcos llamado para ellas guardainfantes. Dejaban lucir el calzado mismo que se adornaba con hebillas de diamante llamadas hebillas de pie. Estos complicados trajes tenían plisados, bordados, incrustaciones de hilo de oro y plata, madroños, pedrería, chaquiras, lentejuelas y listones de seda. Los tocados con los que adornaban sus peinados, ahuecados de gran volumen, estaban hechas de pedrería, flores, mariposas artificiales, perlas, plumas y joyas. Los niños se vestían con réplicas de traje y las joyas de sus padres. Los atuendos de los sirvientes, pajes y cocheros eran tan ostentosos que provocaban la risa de los transeúntes. Asimismo, los hombres de castas privilegiadas vestían un saco llamado casaca, de terciopelo o de brocado, el cual no abrochaban para mostrar la chupa, un chaleco generalmente brocado, y al igual que las mujeres, adornaban sus camisas con encajes en los puños y vestían colores alegres, dejando atrás el negro que había predominado en el último periodo del siglo anterior. Utilizaban cuellos de encaje de Bélgica o de Francia y pantalones de seda. Las pelucas que llevaban eran blancas, con dos rizos que caían sobre las orejas y que se recogía detrás con un listón o bien que se sujetaba a la espalda dentro de una pequeña bolsa de seda. Usaban medias blancas, ceñidas a la rodilla, y zapatos de piel vistosas o adornados con hebillas recargadas de oro y plata. El acceso que la alta sociedad mexicana tenía a los hermosos textiles desarrollados en esta época, combinados con la influencia de la moda francesa, lograron rebasar el lujo y la sofisticación que se manejaba aún en las mismas Cortes de Madrid. Ante este hecho, la ordenanza de la Real Audiencia aplicó la pragmática ley que se promulgaba con arreglo a determinadas fórmulas llamada de vestido, tratando de restringir el abuso de los excesivos lujos de esta sociedad. Sin embargo, estas disposiciones, al ponerse en práctica, fracasaron. En conclusión, este video es una introducción a un tema mucho más amplio e interesante.